En el video de hoy vamos a ver cómo generar vectores dentro del software QGIS. En este sentido yo ya tengo cargada una capa base, la de OpenStreetMap, como pueden ver en esta parte superior, en la parte inferior izquierda. Y podemos ver que la proyección de esta capa nos dice entre paréntesis EPSG 3857. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta, este dato, para que los próximos vectores que creemos arriba de esta capa estén en la misma proyección. ¿Cómo generamos cualquier tipo de vector dentro de QGIS? Podemos hacerlo desde la barra de herramientas con este símbolo nueva capa de archivo shape, o si no tenemos la barra de herramientas de esta forma, también podemos ir a la parte superior en la que dice capas, ponemos crear una capa, nueva capa de archivo shape. El nombre, por ejemplo, le vamos a poner en este caso puntos porque vamos a generar el tipo de vector punto, lo tenemos que aclarar en el tipo de geometría. No vamos a utilizar un valor de altitud, por lo que no vamos a agregar z, sino que solo vamos a tener x e y. Y la proyección, lo que les decía, tiene que estar en la misma que la capa base. Esta es la misma de la capa base, entonces ponemos aceptar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para generar estos puntos, porque acá únicamente lo que hicimos fue crear el archivo, vamos a tocar clic derecho o también podemos ir arriba a la parte del lapicito. Tocando clic derecho podemos conmutar edición y ya se nos va a habilitar la solapita de añadir puntos. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a seleccionar una vegetación en particular que nos interesa porque es del área del humedal y la queremos proteger. Le vamos a dar una identificación con un número y vamos a seleccionar varias especies que nosotros, por ejemplo, en tierra ya las habíamos acordado y las habíamos visto y habíamos definido cuál era su ubicación precisa geográficamente. Ya tenemos 3 puntos que son de interés para nosotros. Una vez que finalizamos de generar nuestra capa con todos nuestros puntos, tenemos que volver a tocar clic derecho y desactivar la edición. De esta forma nos va a permitir guardar la capa. El mismo procedimiento, digamos, vamos a utilizar para, por ejemplo, generar polilíneas. En este caso vamos a tocar cadena de líneas, lo mismo para el caso de la proyección y no vamos a tener altitud, así que ya estamos creando el archivo de polilíneas. Vamos a editar este archivo. Por ejemplo, nos va a interesar a nosotros la sección, digamos, que vamos a representar como línea de este arroyo. Recuerden que tienen que ser lo más precisos posibles en esta parte de dibujar y identificar la polilínea para que luego cuando se abra el archivo en otras, digamos, en otros proyectos, este mantenga la forma de forma más fehaciente posible, digamos. Para terminar, para que no nos quede, digamos, este puntito dando vueltas, lo que tenemos que tocar es clic derecho. Y ahí se nos va a abrir nuevamente el atributo del objeto que lo vamos a identificar como con un 1. En el mismo sentido podríamos generar, por ejemplo, línea de todos estos arroyos o riachuelos que nos sean de interés. Para este video vamos a hacer solo este. Luego, en el último caso, vamos a crear un tipo de geometría de polígono. Le vamos a poner tipo de geometría polígono y la proyección similar a la que tiene la capa base y los otros vectores. Y ahora, por ejemplo, acá me olvidé de cerrar y eliminar la edición. Y si no la eliminamos no se va a guardar, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez abierto el polígono, también abrimos la edición del polígono y, por ejemplo, podemos hacer que nos interese esta laguna El Saco. Nuevamente hay que ser lo más preciso posible con la cantidad de puntos que vamos generando para que sea lo más representativo de la realidad también. En este sentido, una vez que terminamos, nuevamente tenemos que hacer clic derecho para que aparezca como un polígono. Lo identificamos como con un 1 y lo mismo podemos hacer con otras lagunas que nos resulten de interés y agregarlas. Si no vamos a agregar nada más a esta capa, recuerden de deshabilitar la edición para que se pueda guardar la capa.
Estas capas van a estar guardadas, digamos, de forma particular en el escritorio, pero pueden también exportarlas y las pueden guardar con un archivo de formato particular. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa guardarlas como un archivo KML, le ponen un nombre al archivo, bueno, la proyección, y luego esto queda todo similar y ponen aceptar. Añadir capas. Y ahí nos las carga nuevamente. Otra cosa interesante que podemos ver, la deshabilito digamos porque está cargada la misma que la anterior, es que dentro de los puntos nosotros podemos ir a la sección de propiedades, podemos ir a la parte que dice simbología y cambiar el color y el aspecto, digamos, de lo que estamos usando para identificar en el mapa. Por ejemplo, podemos usar este punto para identificar los puntos. Ahí lo aplicamos, ponemos aceptar y ya nos queda cambiada la simbología. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, en la polilínea, que podemos ver que nos tocó por default un color que era medio difícil de detectar. Podemos cambiar este color a un color, por ejemplo, azul, porque es un río. Ponemos aplicar y aceptar. Entonces ahí ya tenemos nuestros puntos, polilíneas y polígonos que podemos crear como vectores en los proyectos QGIS.